El cuarto camino de Gurdjieff, Jorge Blasche. Capítulo 3. Los orígenes de la enseñanza de Gurdjieff. Esos simuladores no saben lo que buscan, ya que aquel que logra el conocimiento de él no vuelve hacia el mundo para hablar. Saadí de Shiraz, El jardín de las rosas. Gurdjieff se nos aparece como un histrión, un aprovechado, un sabio, un loco, un mago, un misionero, un franciscano, un ligón, un sufí o un pesetero. Luis Racionero. Han sido diferentes autores quienes han estudiado los orígenes de las enseñanzas de Gurdjieff, y todos sin excepción concluyen que el 95% de esta enseñanza es de origen sufí. Hay una minúscula parte extraída de otras tradiciones como la budista o la hinduista, pero incluso esta parte parece a su vez tener un origen sufí. Posiblemente los primeros contactos con esta tradición datan de la edad infantil de Gurdjieff, precisamente a través de su padre, al que siempre recordaba como un gran narrador de cuentos. Una de las principales vías de transmisión de la tradición sufí han sido siempre los cuentos. Con ello no queremos decir que los cuentos contados por el padre de Gurdjieff fueran de origen sufí, pero el hecho de que fueran un gran narrador de cuentos ya es una coincidencia destacada. Por otra parte, en su biografía vemos que tuvo un gran contacto con esta enseñanza. Cuando Gurdjieff introdujo su enseñanza en Occidente, el sufismo era casi desconocido. Fue más tarde, en los años 60, cuando empezó a irrumpir en Europa a través de obras traducidas al inglés. En nuestro país no es hasta los años 70 cuando empieza a aparecer una serie de publicaciones de temas sufís, al principio de origen sudamericano y más tarde traducciones realizadas por nuestras editoriales. Quizá una de las primeras obras publicadas fue Los sufíes, con un prólogo de Robert Graves, en cuya primera página encontramos una nota introductoria del maestro sufí Sanai de Afganistán, escrita en 1131, que es calcada del mensaje de Gurdjieff. La nota destaca lo siguiente: la humanidad está dormida, ocupada solo en lo que es inútil, viviendo en un mundo equivocado. Creer que esto puede superarse es solo costumbre y uso, no religión. J. H. Reiner, autor de La herencia de Gurdjieff y Ouspensky, destaca que Gurdjieff obtuvo sus conocimientos sufís en un monasterio situado en el Hindú Kush, donde era conocido con el nombre sufí de Jurjizada. Whitall N. Perry, que aporta un brillante análisis en Gurdjieff a la luz de la tradición, no duda nunca de que la enseñanza traída de Gurdjieff era de origen sufí. El propio Gurdjieff no oculta los lugares a través de los cuales se ha transmitido las enseñanzas que él imparte, y habla del centro secreto del Islam, en Bujara, donde los sufíes Naqshbandíes se reunían a finales del siglo XIX. El propio Bennett, autor de diversos libros sobre Gurdjieff y su enseñanza, afirma que fue de los sufíes Naqshbandíes de donde Gurdjieff tomó la mayor parte de sus ideas y técnicas. Es curioso ver cómo puntos cruciales del mensaje de Gurdjieff provienen de enseñanzas que se remontan a la fraternidad Sarmún de Babilonia, donde encontramos la idea de la cuarta vía. Gurdjieff diría cuarto camino, y la del hombre astuto. La hermandad Sarmán o asamblea de iluminados
Parece proceder de Babilonia. La palabra Sarmán o Sarmún figura en los textos pahlavíes y designa a los guardianes de la enseñanza de Zoroastro. Según el libro armenio Merkabah, hace 4 o 5 mil años se fundó en Babilonia un denominado círculo interior de la humanidad que estaría bajo el mando de los maestros de la sabiduría. La dirección oculta de Quahagán, según Peter Kjak de Cabina, de mando en Alta Asia. La comunidad Sarmán, que traduce como las abejas o Sarmoun Dargau, corte de las abejas, se encuentra en Afganistán, cerca de los picos de Hindu Kush. Son unos 900 y su jefe de comunidad es el Señor del Tiempo, el Surkaur o guía de trabajo, que reside en un lugar llamado Autshar, donde se cultiva la planta chungari o hierba de la iluminación. Es posible que Gurdjieff estuviera en contacto con ellos durante algunos de sus viajes. Estas comunidades de sufís y para el maestro sufí Pir Daud de Estambul, la gente que vive en estos centros está relacionada con el destino del mundo. No son hombres comunes ni siquiera monjes, solo seres reales que han experimentado el ser y el no ser. Ellos han entrado desde hace mucho tiempo en este estado de evolución, en el cual ningún estado significa nada para ellos. Gurdjieff habló de un amigo príncipe llamado Lubovetsky, que según explicó, se hallaba interno en uno de estos centros. Obsérvense todos estos aforismos. Conócete a ti mismo. Sé presente en cada aliento. Recuérdate siempre y en todo momento. No dejes vagar tu atención. Aprende a identificarte con nada. Podrían ser palabras de Gurdjieff, pero no lo son. Pertenecen a los sufís y a sevis. Sería posible incluir muchos más ejemplos como este último, pero sería cansar al lector con pruebas que ya son concluyentes. Otros aspectos de las enseñanzas fueron recogidos por Gurdjieff de textos sagrados a los que tuvo acceso. Su comparación del hombre, el carro, los caballos y el cochero no es algo original. La metáfora ya aparece en Brihá de Aramyaka, Upanishad, donde podemos leer: el Atman es el dueño del carro, el cuerpo el carro mismo, la razón el cochero, y los pensamientos son las riendas. Los sentidos son los caballos, los objetos de los sentidos su carrera. Los derviches danzantes. Gurdjieff también trae a Europa por primera vez los derviches danzantes giravoltes. Derviche es un término árabe que significa el que se encuentra en el umbral, buscadores de la verdad. La danza que practican los auténticos derviches es un girar continuo, lleno de contemplación y éxtasis, que los transporta a un estado trascendente en el que están presentes y ausentes al mismo tiempo. Danzan entre la multitud, pero su corazón vuela lejos de ellos. En el transcurso de la danza su conocimiento está más allá de las percepciones humanas habituales. Viven momentos de trascendencia que solo pueden ser experimentados y nunca comunicados. Al son de la flauta de la caña, los derviches utilizan la danza como uno de los caminos de búsqueda de la paz interior y de la trascendencia que propugna el sufismo. Girando, los derviches arrancan su alma a la materia y la devuelven a Dios. Se trata de una ceremonia mística de la orden sufí de los Mavlevi. Gurdjieff aprovechó en sus ejercicios con sus alumnos la música sufí, especialmente la de los danzantes derviches que denominaba himnos sagrados. Aunque ya hablaremos en las prácticas de la utilización de la música como instrumento para alcanzar su
vía de trascendencia. Cabe destacar que Gurdjieff hacía danzar a sus alumnos con estas melodías de los derviches, interpretadas al piano por la señora de Harman. Gurdjieff también utilizaba una técnica sufí tradicional en las danzas de los derviches Mevlevis y en un instante dado gritaba «Stop». Todo el mundo debía detenerse y permanecer en la posición en que había sido sorprendido, reflexionando sobre esta posición hasta que Gurdjieff gritaba «Darai, continúen». Para algunos autores, los primeros derviches traídos por Gurdjieff pertenecían a los monasterios de Mazar y Sharif en Afganistán, de Kasilgan en el Turquestán y de Jangdi, Hisar en Kashgari. Whitall N. Perry es quien afirma que Gurdjieff aprendió sus conocimientos de hipnosis en un monasterio derviche donde consagró 2 años a este aprendizaje. En esta obra de Gurdjieff, Encuentros con hombres notables, este escribe la siguiente admonición que dice recibir de un venerable derviche: que Dios mate a aquel que, sin tener el conocimiento, tiene sin embargo la presunción de mostrar a los demás el camino que lleva a las puertas de su reino. Incluso utiliza un dicho sufí cuando asegura: todo hombre tiene un maestro, incluso yo, Gurdjieff, tengo mi maestro. En el libro Los maestros de Gurdjieff, escrito por Rafael Lefort, se siguen los pasos de Gurdjieff y se llega a identificar uno por uno a los maestros a través de los cuales aprendió Gurdjieff. El autor del libro ofrece una larga lista de estos maestros sufís que localiza en Bagdad, Karbala, Jerusalén, Alepo, Homs, Estambul, Tabriz, El Cairo, Mesled, Kandar, Peshawar y Jalalabad. No cabe duda de que la enseñanza de Gurdjieff tiene su origen en el sufismo, y vemos cómo incluso la escuela que crea, Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre, se halla fundamentada en la búsqueda sufí de la armonía en los seres humanos. Cuando Gurdjieff perdió la baraca, hay quienes piensan que Gurdjieff fue lo suficiente astuto para beber en las fuentes de la tradición sufí y luego aprovechar sus conocimientos para explotarlos en Occidente, donde estos temas eran completamente desconocidos. Lewis Powell, de quien ya hemos hablado en la introducción de este libro, afirma que es a partir de 1917 el momento en que Gurdjieff, errando a través de Oriente en busca de conocimientos secretos, se prepara para jugar el gran juego del maestro en Occidente. Bennett, autor de varios libros sobre la enseñanza de Gurdjieff, escribe en uno de ellos: Gurdjieff es ante todo un sufí. La vía verdadera transmite un poder espiritual baraka. Esta transmisión de una energía superior que puede ser asimilada por el discípulo es un aspecto vital del proceso. Para muchos es la pérdida de esa energía, la pérdida de la baraka, la que deja solo a Gurdjieff en Occidente, sin una continuidad de la enseñanza. Bennett también creyó que había un acuerdo de transmitir al género humano las enseñanzas de los maestros de la sabiduría, y que Gurdjieff fue preparado para ello a través de los santuarios de Sarman, en el oasis de Kerille, Xinjiang, en Asia. De ser así, Gurdjieff podría haber sido, como algunos creen, una experiencia piloto consistente en traer al occidente condicionado y mecanizado una enseñanza que le ayudase a despertar. Para otros historiadores fue una experiencia fallida, ya que se centró más en el personaje que en la enseñanza, y convertía a esta en un triste movimiento gurdjieffiano. Fuese lo que fuese, la realidad es que la posible conexión de Gurdjieff con sus maestros, si es que existía, se rompió y empezó a ser abandonado por los apoyos de los que disponía, como la familia Harman y Ouspensky.
Este último llega a decir de él que había elegido presentarse bajo una máscara y dar una empresa un aspecto de caricatura, una declaración muy dura del hombre que nos ha transmitido lo mejor de la enseñanza de Gurdjieff, quien habría pasado desapercibido en Occidente si no llega a ser por el libro de Ouspensky, que es del de Fragmentos de una enseñanza desconocida. Bennett llegó a pensar que Gurdjieff había sido abandonado por sus maestros, e incluso ve en su accidente de coche la manifestación de un poder hostil a su proyecto contra el que se podía luchar. Muchos ven en la conducta de Gurdjieff la causa principal de su ruptura del posible lazo de unión con la enseñanza de la tradición sufí, pues como personaje no fue precisamente un dechado de perfección. Sin duda una de las mejores definiciones que se han dado de él asegura que era demasiado humano para ser un diablo y muy inhumano para ser un santo. Era demagogo, prepotente, bebedor incansable de vodka o de calvados, fumador empedernido, negociante y actor de una vida sexual desenfrenada. Bennett, refiriéndose a su vida sexual, explica: tenía periodos desenfrenados de lujuria y entonces mantenía relaciones sexuales no solo con casi todas las mujeres que caían en su esfera de influencia, sino también con sus propias alumnas. Esto en su época moderna podría carecer de importancia, a no ser por el hecho de que el mismo Gurdjieff llegaba a afirmar que las mujeres que no tenían ninguna posibilidad de adquirir un alma más que por el contacto y la unión sexual con el hombre, en los 20 años un comentario así se perdía entre los ardores de una sociedad machista. Hoy Gurdjieff se habría tenido que enfrentar con más de un colectivo feminista. Dejando al margen las causas del final de Gurdjieff, personalmente no tengo ninguna duda de que bebió en las fuentes sufís donde encontramos parte del conocimiento que él transmitió en su escuela a través de sus libros. Tengo la impresión de que Gurdjieff intentó convertir en profano algo que era sagrado y que muchos de sus seguidores vieron en su enseñanza una forma de aprovechar ciertas técnicas para seguir viviendo en el occidente materializado. Dice René Guénon en El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, que suele decirse que cuando alguien busca un tesoro que por cualquier razón no le está destinado, el oro y las piedras preciosas se convierten ante sus ojos en carbón y vulgares guijarros. Añadiría en esta sentencia de Guénon que la causa de este hecho se produce, tal vez porque los fines y los objetivos carecen de una verdadera espiritualidad.